Mm, Buenas tardes, señoritas jóvenes. Empezamos con el cuarto tema. Ya llegamos a un mes de este módulo básico. El día de hoy, cambiando totalmente de capítulo, ¿no? Dejamos el movimiento de un lado. Empezamos con el estudio de la estática. Así que lo hemos dividido en dos partes. Hoy nos toca hablar de la primera condición de equilibrio, pero aplicadas en fuerzas paralelas, tanto horizontales como verticales. ¿Sí? Bien, entonces empecemos por entender en qué se concentra la estática. Simplemente la estática se va a encargar de estudiar, de analizar las condiciones que se deben cumplir para que un conjunto de fuerzas esté en equilibrio. Queda pendiente la definición de esta palabra equilibrio. Previamente, para entender lo que es el equilibrio, yo debo entender lo que es una fuerza. Ya, voy a entender a una fuerza. Me va a dar la idea de una fuerza, ¿sí? Un empujón o un jalón de un cuerpo hacia otro. La unidad que se utiliza es el Newton, símbolo N mayúscula, nueva unidad que vamos a utilizar. ¿Para qué utilizamos esta unidad? Para medir la fuerza. ¿Cuál es la unidad? El Newton, símbolo N mayúscula. Profe, ¿pero qué es fuerza? La fuerza mide la interacción. Esa interacción entre dos cuerpos se siente como un empujón o un jalón. ¿Ya? La fuerza es de un cuerpo hacia otro. Un cuerpo no se puede aplicar a sí mismo una fuerza. Tengo un bloque, lo quiero mover, ¿no? Lo ato a una cuerda, ya. El hombre jala, aplica una fuerza a la cuerda, ¿no? Aplica un jalón a la cuerda y esta a la vez jala el bloque. Entonces, la fuerza lo vamos a graficar como flechas. Las flechas me van a indicar fuerza. Ahora, al momento de yo representar a la fuerza con una flecha, debo hacerlo coherente, pues. Debo hacerlo coherente. ¿Cómo es eso de coherente, profe? Claro, pues. Si el hombre aplica una fuerza acá en la cuerda, yo no voy a graficar esa fuerza así, pues. No tiene sentido, no hay coherencia entre la aplicación de la fuerza y la gráfica, ¿no? Y la representación de la fuerza. La representación más idónea, más ideal, más correcta sería de esta manera. Sí, sería de esta manera. ¿Sí? Una flechita me representa la ejecución de la fuerza, la aplicación de la fuerza. Ahora, las fuerzas van a cumplir ciertas condiciones, ciertas leyes. Una de ellas, ¿no? Es la famosa ley de la inercia, ¿no? La primera ley de Newton, que me enuncia las características de las fuerzas. La primera ley de Newton que dice que todo cuerpo, ¿sí? Todo cuerpo quiere mantener su estado de reposo, es decir, todo cuerpo, ¿no? Va a permanecer en reposo o se moverá a velocidad constante, a menos, salvo que, ¿sí? Una fuerza neta altere su movimiento. En otras palabras, si un cuerpo está en reposo, lo seguirá estando siempre y cuando una fuerza neta, ¿sí? No altere su estado de reposo. O viajará a velocidad constante siempre y cuando una fuerza no altere su movimiento. Gráficamente, miren, ¿qué ocurre en los accidentes? El conductor está en movimiento con el auto. Entonces, su inercia que dice quiere mantener su movimiento. Quiere mantener su movimiento. Ahora, para que su movimiento se altere, ¿no? Para que se detenga, para que cambie su movimiento, sobre él debe obrar una fuerza neta para que pueda detenerse, que en este caso sería la que aplicase el cinturón de seguridad. Pero como no tiene puesto el cinturón de seguridad, ¿qué pasa? Su inercia de movimiento quiere seguir en movimiento,
hace que no esto, al detenerse el choque debido al impacto, salga volando, ¿no? El cuerpo reacciona, quiere mantener su inercia. Profe, ¿y eso cómo se demuestra? No se demuestra, eso es observable, es experimental. Este principio, ¿no?, se estableció mediante las observaciones. Es una ley física. Y nosotros hemos experimentado ello. Cuando hemos ido, ¿no?, en un bus, ya el auto ha ido a gran rapidez, estamos sentaditos tranquilos y de pronto frena en seco, frena intempestivamente y nosotros no, nos hemos ido hacia adelante, muchas veces golpeando. Ese es el principio de inercia. La segunda ley lo vamos a hablar en un capítulo muy aparte. Lo que te voy a mencionar es la tercera ley llamada de acción y reacción. ¿Qué nos dice esta tercera ley? Que las fuerzas nunca actúan solas. Las fuerzas actúan en pares. Las fuerzas actúan en pares. ¿Ya? Ahora, son de igual valor, pero de sentido opuesto. Además, actúan en cuerpos diferentes. ¿Cómo así, profesor? Ejemplo, mira acá. El hombre empuja, aplica una fuerza al muro. Al muro a la vez empuja al hombre, le aplica una fuerza al hombre. Profe, ¿cuál aparece primero? Las dos aparecen al mismo tiempo. Las dos aparecen al mismo tiempo. ¿Sí? Y ahora, date cuenta que una fuerza es aplicada al muro y la otra aplicada al hombre. Este par, acción y reacción, actúan en cuerpos diferentes. Entonces, podemos decir a la fuerza que aplica el hombre, acción, y a la fuerza que aplica el muro al hombre, reacción. Como las dos aparecen al mismo tiempo, a cualquiera le puedes llamar acción y a cualquiera reacción. No hay problema, no hay problema. ¿Ya? Bien. Ahora, algunas fuerzas que debemos conocer. Las vamos a nombrar y luego te voy a decir cómo graficar. ¿Ya? El peso, denotado con la letra W. ¿Ya? Ahí está el peso. Profe, ¿qué cosa es el peso? Es la fuerza que la Tierra nos aplica a los cuerpos en su superficie. ¿Cómo se grafica? Siempre lo vas a graficar de esta manera, vertical y hacia abajo. Siempre, profe, sí, siempre vertical y hacia abajo. Para cuerpos ideales, la fuerza de gravedad, el peso, actúa en su centro de gravedad, que está en el centro geométrico. En este caso, para la barra, estará en su punto medio, ¿no? En su punto medio. El peso lo denotamos con la letra W por su sigla en inglés weight, cuyo valor va a ser igual al producto de la masa por G. G lo hablamos la semana pasada, es la aceleración debida a la gravedad. Asegurándote que la masa esté en kilogramos y G en metro por segundo cuadrado. Ya hablamos de G la semana pasada. ¿Qué, profe? ¿Peso y masa no son iguales? No, no son iguales. En química ya se te habrá dicho, masa, cantidad de materia. Y el peso, profe, peso es una fuerza, la fuerza de gravedad. Otra fuerza que aparece en cuerdas, la tensión. Cada vez que veas cuerdas, habrá tensión. Habrá tensión. Denotada con la letra T. Ahí está, una cuerda. Una cuerda. ¿Sí? Si hay cuerda estirada, hay tensión. ¿Cómo lo grafico, profe? Primero haces un corte imaginario. Primero haces un corte imaginario. La tensión lo graficas sobre la misma cuerda y apuntando al corte. De esta manera. De esta manera. ¿Te das cuenta o no? Ahí está. Lo grafico sobre la misma cuerda y apuntando al corte imaginario. Tensión T. La normal aparece cuando hay superficies en contacto. La normal aparece cuando hay superficies en contacto. ¿Cómo así, profe? Mira, el piso en contacto con el bloque. Debido a ese contacto, el piso le aplica una normal. ¿Cómo lo graficas? Entrando al cuerpo
entrando al cuerpo y formando 90 grados con el contacto. Formando 90 grados con el contacto. La normal. Otra fuerza, la elástica, que aparece en resortes. La fuerza elástica que aparece en resortes. ¿No? Un resorte cuya longitud natural sin deformar, ahí está. Pero si sobre él suspende una masita, el resorte se estira. Puede estar estirado o comprimido, no hay problema. ¿No? Se deforma a una longitud X. La fuerza elástica se grafica opuesta a la deformación. En este caso, será hacia arriba, ¿no? Opuesta al estiramiento. Entonces, mediante la ley de Hooke, chicos, determino la fuerza elástica igual al producto de una constante K del resorte llamada constante de rigidez. ¿En qué unidad va a estar? En newton por metro. Ahí yo le multiplico por X, que viene a ser la deformación. Cuánto se ha estirado y cuánto se ha comprimido, deformación en metros. Ahora, habrá algunos casos en que K esté en newton por centímetro. Si K está en newton por centímetro, asegúrate que la deformación X esté en centímetros. ¿Sí? Esas son las 4 fuerzas que yo debo reconocer y saber graficar. El peso siempre vertical y hacia abajo, su valor m por g, masa por la aceleración g. La tensión T en cuerdas estiradas. La normal cuando hay superficies, cuerpos en contacto. La fuerza elástica en resortes estirados o comprimidos, es decir, resortes deformados. Su valor se calcula con la ley de Hooke, K, constante de rigidez por la deformación X. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Algún comentario hasta acá? ¿Algún comentario? ¿Ninguno? Recuerda que tienes el audio, no hay problema. Recuerda que tienes el audio. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿sí? ¿Cómo voy a representar todas estas fuerzas en un problema? Con el famoso diagrama de cuerpo libre. ¿Ya? ¿Cómo represento todas estas fuerzas? Ah, con el diagrama de cuerpo libre. El famoso DSL. ¿Qué consiste, profesor? Ah, ya. Lo vas a hacer de la siguiente manera. Seleccionas al cuerpo, ¿no? En análisis. Lo selecciono, en otras palabras, lo voy a aislar imaginariamente. Ya, al cuerpo que quiero analizar. ¿Sí? Y grafico todas las fuerzas que actúan sobre él. Yo debo saber reconocer, ¿no?, cuándo actúan estas fuerzas. En este caso, profesor, ¿qué fuerzas están obrando sobre la esfera? Ojo, que me concentro en la esfera. Fácil, pues. La primera fuerza que vas a graficar es el peso. El peso. Vertical y hacia abajo. El peso W. Vertical y hacia abajo. Ahí está. Por aquí hay cuerda. Entonces hay tensión. Date cuenta, hago el corte imaginario y la tensión sobre la misma cuerda y apuntando al corte. Sobre la misma cuerda y apuntando al corte, tensión. Profe, y aquí hay contacto, se está tocando la esfera con el plano. Exacto. Entonces aquí habrá una fuerza normal. Ahí está. Profe, pero aquí era vertical, la normal, y aquí también la tensión vertical, está bien. Sí, te dije cómo se grafica, ¿no? Sigo lo mismo paso, para la tensión, corte sobre la cuerda y apuntando al corte, la normal. Entrando al cuerpo y perpendicular, aquí perpendicular, se debe notar el ángulo de 90 grados, la normal.
Profe, la fuerza elástica acá no hay resorte, no hay fuerza elástica. Por acá, ¿no? El peso del bloque W. Profe, ¿qué hay? No, esta cuerda pasa por la polea, pero es la misma cuerda y toca en 2 puntos al bloque. Entonces, haces los cortes en cada parte de la cuerda y la tensión ahí va. La tensión al cortecito. Como es la misma cuerda, misma tensión, T y T. Profe, pero aquí la cuerda también no está tocando al bloque, jala, perdón, esto acá se llama polea, jala la polea, profe. Pero date cuenta, para la polea, no, para la cuerda, el corte está hacia abajo. Entonces la tensión sobre la polea será hacia abajo, apuntando al corte. Como es la misma cuerda, T y T, T y T. Profe, la normal, no hay acá superficies en contacto. Profe, pero la cuerda toca el bloque, está bien. De ese contacto sale la tensión. En cuerdas es tensión. Acá, profe, aquí sí hay contacto, hay 2 puntos de contacto, habrá 2 normales, exacto. Pues. Entonces, empiezo siempre graficando el peso vertical y hacia abajo. Por aquí contacto, normal 1, profe, perpendicular siempre y entrando al cuerpo. Contacto, perpendicular y entrando al cuerpo, normal 2. Entonces, de esa manera, realiza el diagrama de cuerpo libre. El corte imaginario es para que te guíe. Sí, el corte imaginario es para que te guíes. Diciendo, este corte es imaginario, corte imaginario, y la tensión apunta al corte. Es como una guía, como una referencia, ¿de acuerdo? Bien. Ahora, el 80% de los problemas está en el diagrama de cuerpo libre. Te repito, el 80% de los problemas está en el diagrama de cuerpo libre, en hacer un buen diagrama de cuerpo libre. Entonces, quiero dar énfasis en esta parte. ¿Estamos claros, chicos? ¿Se entendió? Te recuerdo, ahí tienes el audio. Bien, bien. Entonces, ya sé lo que es una fuerza, sé algunas propiedades de estas, ¿no? Dadas por las leyes de Newton. Ya conozco las fuerzas específicas, cómo se grafican, ¿no? Cómo calcular el valor de alguna de ellas y cómo graficarlas en un problema. Ahora, equilibrio mecánico. No entiendo esa pregunta, Cris Reinaldo. En el dibujo de la pirámide con la rueda, ¿de qué problema me hablas? Si me especificas o me mandas una foto para guiarme, te podría ayudar mucho mejor. A ver, equilibrio mecánico. Profe, ¿por qué mecánico? Porque sí, en tu preparación vas a ver equilibrio químico, equilibrio térmico, eléctrico, etc. Entonces, vamos a definir el día de hoy, ¿no? Equilibrio mecánico. Lo definimos de esta manera, ¿ya? Entiéndelo de esta manera, por favor. ¿Sí? Equilibrio. Un cuerpo se encuentra en equilibrio mecánico siempre y cuando no experimente, ¿sí?, ninguna aceleración. Es decir, equilibrio mecánico, aceleración cero, en otras palabras. Equilibrio mecánico, profesor, aceleración cero. Aceleración cero. ¿Cuáles serían los casos? Fáciles, pues. Cuando el cuerpo está en reposo o cuando se mueve
con MRU. En reposo, recuerda que la aceleración es cambio de velocidad. Ah, en reposo la velocidad es 0, pues. Entonces aquí no hay cambio de velocidad, aceleración 0. Y en el MRU la velocidad es constante, no hay aceleración. Estos son los dos casos de equilibrio. Equilibrio estático y equilibrio cinético. Bien. Entonces, la primera condición de equilibrio. Profe, usted me está diciendo que un cuerpo en equilibrio es cuando está en reposo o cuando está con MRU, viajando a velocidad constante. ¿Quién es aquel estudiante atento, concentrado, concienzudo? ¿Sí? Que me diga, ¿dónde aparecen esas palabritas, reposo y MRU? ¿En qué ley que hemos mencionado en el transcurso de la clase? Hace unos cuantos minutos nada más. ¿Quién me dice dónde aparecen esas palabritas? Inercia. Muy bien. ¿Es la primera ley de qué? La primera ley de Newton. Oh, no. Vamos a leerlo, chicos. Vamos a leerlo. Dice, toda partícula permanece en reposo o con velocidad constante. En otras palabras, todo cuerpo estará en equilibrio, permanecerá en equilibrio, a menos que, es decir, ¿no? Salvo que una fuerza neta, una fuerza resultante altere ese movimiento. Si tenemos buena comprensión de lectura, ¿no? ¿Qué involucra esto? Ah, ya. Si el cuerpo está en equilibrio, reposo o MRU, entonces la fuerza neta debe ser 0, pues. ¿Qué es la fuerza neta? La suma de fuerza, la fuerza resultante. Entonces, si el cuerpo está en equilibrio, se debe cumplir que la fuerza resultante, la suma de fuerzas, debe ser igual a 0. Profe, y si la fuerza resultante no es 0, ya no está en equilibrio, pues ya no está en equilibrio. Pero el día de hoy nos concentramos en la primera condición. Entonces, la primera condición lo desprendemos de la primera ley de Newton, que es empírica, es observable. Ya. Entonces, simplemente para nosotros, la fuerza resultante debe ser nula. En otras palabras, la sumatoria, la suma de todas las fuerzas es igual a 0, de esta manera. Primera condición de equilibrio. Profe, suma de fuerzas es igual a 0. Las fuerzas se anulan, se equilibran. Métodos prácticos. No confundas la primera condición con los métodos prácticos. El día de hoy vamos a trabajar con horizontales y verticales. Como están en equilibrio, el método práctico dice lo siguiente. Para horizontales, ¿no? La suma de los valores de las fuerzas que apuntan a la derecha debe ser igual a la suma de los valores de las fuerzas que apuntan a la izquierda. Método práctico. Para verticales, ¿sí? La suma de los valores de las fuerzas que apuntan hacia arriba debe ser igual a la suma de los valores de las fuerzas que apuntan hacia abajo. ¿Sí? Vamos a aplicar el día de hoy estos dos métodos prácticos, nada más. Nada más. La siguiente semana, ahí sí, fuerzas inclinadas, diagonales. Profe, a mí me han enseñado un triangulito, eso que ya no me acuerdo. Está bien, lo vamos a ver, pero en la siguiente semana. No te lo vayas a perder, mucho más interesante. Poleas ideales. Poleas de peso despreciable, ingrávidas o imponderable. Ingrávidas o imponderable. Significa polea sin peso. ¿Qué es una polea, profesor? Este aparatito de acá es la polea. ¿Para qué sirve? Sirve para cambiar la dirección de una fuerza aplicada. Ya, lo habrás visto, ¿no? En construcciones, ya, de casas, edificios, etcétera. Has visto las poleas que se utilizan para levantar materiales, ¿no? Desde la superficie a un piso elevado. Entonces,
Ya, aquí voy a analizar de manera general, como una guía. Empiezo por el bloque. El peso de bloque W, profe, 2 puntos de corte, 2 puntos de contacto. Cortecito, cortecito es la misma cuerda, pero como hay 2 puntos de contacto, 2 tensiones. Tensión acá y tensión acá, sobre el bloque. Como es la misma cuerda, T y T. Entonces, profe, si el sistema está en equilibrio, ¿sí? La tensión de acá, esta tensión T, ¿a qué va a ser igual? Te pregunto. Profe, acá, ¿no? Verticales. Para arriba es 2T. Debe ser igual a la fuerza hacia abajo del peso. T igual a la mitad del peso, profe. T igual a la mitad del peso. Ya está. Ese es para el bloque. Ahora para la polea, profe, para la polea el corte está hacia abajo. Entonces la tensión hacia abajo. Pero es la misma cuerda, también T y T. Profe, pero la polea sostiene, ¿sí? Una sola cuerda. Claro que sí, la sostiene esta cuerda. Si hago el cortecito, la tensión en esta cuerda será hacia arriba. Esta cuerda sostiene a todo, ¿no? A la polea, a la cuerda y al bloque. Será una tensión diferente porque es otra cuerda, T asterisco. Polea ideal, peso despreciable. No considero el peso de la polea. Entonces, profesor, de aquí también, no. 2T igual a T asterisco. Entonces, ¿qué concluyo? Primero, que la tensión acá, ¿sí? Será la mitad del peso. Fíjate acá, todo el análisis, ¿ah? No vayas a poner siempre que la tensión es la mitad del peso, ¿ya? No cometas ese error. Y acá, en esta polea, profesor, también, mire. Esta tensión para arriba igual a estas dos hacia abajo, pero estas dos hacia abajo es igual al peso. Entonces la tensión de arriba, T asterisco, debe ser igual a quién? Al peso, ¿no? Por el equilibrio, por el equilibrio. Te estoy dando una muestra de cómo analizar. Una muestra de cómo analizar, por favor. Entonces, ¿se entiende la idea? Ahora sí, para concentrarnos en puros ejemplos. ¿Se entiende la idea? Nos vamos ahora sí a los ejemplos para luego poder pasar ya a los ejercicios propuestos. Ya, a ver, ¿alguna consulta? Te recuerdo que ahí tienes el audio. Si tu consulta es algo extensa, por así decirlo, ¿no? Vamos, chicos. Muy bien, Alejandra. Bien, no hay preguntas. Veamos, entonces. ¿No? Desarrollar los siguientes ejercicios. En cada caso, los cuerpos están en el equilibrio. G igual a 10 metros por segundo cuadrado. ¿Cuántas fuerzas actúan en el bloque acá? ¿Cuántas fuerzas actúan en el bloque? 2 fuerzas. El peso vertical y hacia abajo. ¿Cuánto es el valor del peso? 5 kilogramos. Ese es el peso, 5 kilogramos. A Newton. Sería 50. Ah, ya, pero yo que estoy preguntando, ¿el peso o la masa? Ah, ya, entonces sería 50 Ah, ya. y la otra fuerza se le aplicaría la tensión. Exacto. Entonces, no se rayen, por favor. El error de los estudiantes. Hablar indistintamente de masa y peso. Grave error, chicos, por favor. La masa en kilogramos. El peso es una fuerza en newton. ¿Cómo calculábamos el peso, profe? Masa, en este caso 5 por G, 10. 5 por 10, 50. Ahí está el peso, 50 newton. ¿Por qué? Porque el peso es una fuerza. Vertical ya hacia abajo. Siempre, profe, siempre. Forever and never ever. Para graficar la tensión, profe, hay cuerda y tensión. Cortecito por acá, cortecito por acá. ¿No? Hago un pequeño cortecito imaginario. Hago un pequeño cortecito imaginario. Y la tensión hacia el corte, ahí está.
Profe, ¿por qué hace el corte? De referencia, pues, de referencia. Si no te rayas, ¿no? De ahí te rayas. Entonces, equilibrio, verticales, profe, para arriba igual para abajo. Para arriba T, para abajo el peso 50. Entonces, como son las únicas, estas deben ser paralelas y opuestas. En este caso son verticales, una hacia arriba y otra hacia abajo. Acá, ¿cuántas fuerzas actúan sobre el bloque? ¿Cuántas fuerzas actúan sobre el bloque de 3 kilogramos? No hables por inercia, por favor. Piensa, analiza, actúa con criterio. ¿Cuántas fuerzas actúan sobre el bloque? No, si te he activado el audio es para que en estos casos, si yo te pido participar, ¿no? Reviéntame el tímpano. Todos ¿No? en coro. ¿El peso? 2, dice ya. Ahorita vamos a ver, ¿quién más? Acá tenemos que aclarar todas las dudas, pues, criatura. Dime, reina, dime. No sé tú. Sería 3. Ya. Es que ese es el chiste, razonar, pues. No temas al pensar. Nadie te puede criticar tus pensamientos. Los pueden refutar, sí, pero con un pensamiento más lógico, más coherente, más racional. Lo primero, la misma cuerda. La cuerda toca el bloque en cuántos puntos? En 2, profe. Entonces hay 2 tensiones, pero como es la misma cuerda, mismo valor. Y el peso vertical y hacia abajo. Ahí está. Profe, ¿el peso cuánto es? Te pregunto yo, ¿cuánto es? ¿El peso cuánto es? 30 Newton. 30 newton. 5 newton. Ahí está, 30 newton. Vertical y hacia abajo, ya está. No, pero yo no estoy diciendo qué tipos de fuerza, sino cuántas fuerzas. ¿Sí? Acá, profe, cortecito, cortecito, la tensión por acá, T, y por aquí también T. ¿Por qué? Porque te dije, misma cuerda, misma tensión. Como toca en 2 puntos, 2 tensiones. Y nuevamente, equilibrio vertical, método práctico. Para arriba, T y T, 2T. Hacia abajo el peso 30, 2 divide y me queda T15, 15 newton. Acá te agarro. Acá te agarro. ¿Cuántas fuerzas actúan? ¿Cuántas fuerzas actúan en el bloque? Sería el peso y 2 normales. Ya, ¿qué más? ¿Sería 4? Ya, nómbramelas, hija, por favor, nómbramelas. Hay 2 normales, el peso y Perfecto. la fuerza que está ahí. Claro, pues, ¿no? Muchos ignoran esta fuerza. Muchos ignoran esta fuerza. Pero esta fuerza me la está dando el problema, entonces la debo contabilizar. Y muchos otros dicen, acá contacto, una normal. Ojo, en cada contacto hay normal. Ya. Entonces, el peso, ya, y las normales. El peso, ya al ojo, vertical y hacia abajo 20. La normal horizontal, por eso estoy poniendo NX, X de horizontal. Y la normal vertical, por eso estoy poniendo NY, normal vertical. Entonces, aquí trabajamos tanto vertical como horizontal. Sí, horizontalmente, ¿no? Las fuerzas opuestas de igual valor. Para la izquierda igual para la derecha. Para la izquierda NX y para la derecha 20. Si hay equilibrio, estas se deben equilibrar, ¿no? Opuestas y de igual valor. Verticales, para arriba igual para abajo. Para arriba NY, para abajo el peso. Como son las únicas, de igual valor y sentidos opuestos. Para que se anulen, se equilibren. Sí, imagínate como si estuvieras haciendo fuercitas con tu amigo, ¿no?
Si los dos aplican la misma fuerza, ninguno va a ganar. Ninguno va a vencer al otro. ¿Por qué? Porque la aplicación de las fuerzas se están equilibrando. Acá, criaturita, dime, ¿cuántas fuerzas? ¿Cuántas 6, fuerzas? profe. 6. El problema, ¿cuántas fuerzas me muestra? 3. 3, profe. 3. 4. 3 fuerzas. 3. Ahí están. 3 flechitas. Las fuerzas son flechitas. El problema me muestra 3. 1, 2 y 3. Y aparte, ¿qué fuerzas reconozco? La El normal y el peso. peso y la normal. Tensión normal y el peso hacia abajo. Ya está. Lo primero que sí o sí, el peso. Vertical y hacia abajo. De ahí, cuerda, tensión, haces corte por acá, la tensión será a la derecha. Haces corte por acá, la tensión a la derecha. La normal, perpendicular y apuntando al cuerpo. El peso vertical y hacia abajo. Su valor, masa 8 por G10, 80. Nuevamente, tengo horizontales y verticales. Ya está, se acabó. Método práctico. ¿Sí? Suma de fuerzas a la derecha igual a suma de fuerzas a la izquierda. Observo que a la derecha únicamente está la tensión. Y a la izquierda 6 y 18, que suman 24. Por lo tanto, la tensión debe ser 24. Y verticales, profe, vertical es fácil. Para arriba, la normal y esta fuerza de 65 newton. Igual a la fuerza que apunta hacia abajo, 80. 65 pasa a restar. ¿Cuánto me sale la normal? Restando 15, pues. 80 menos 65, 15. Y están los casos más básicos. ¿Sí? ¿De acuerdo hasta acá? Sí, profesor. ¿Sí? Bien. Ahora. Acá. ¿Sí? ¿Qué me están dando acá? En primer lugar, el bloque comprime o estira el resorte. Comprime. No quiero que dudes, porque esto, chicos, no es abstracto, es real. Haz el experimento mental. Quiero que me hables con seguridad. ¿Ya? Comprime ya que es un peso. Claro, pues. ¿Sí? Como una balanza, pues, ¿no? De resortes. Y ahí tengo, ¿no? El resorte y sobre él coloco un bloque. ¿Qué va a pasar con el resorte? ¿Se alarga o se achica? Se achica, se comprime. ¿Y cuánto se ha comprimido? Dice. ¿Cuánto se ha comprimido? 0,3 centímetros. A Muy bien. 0,3 centímetros. Ahí dice claramente, está en el texto, ¿no? Y también está acá. Ojo, mira. Me pide la constante de rigidez, calcular la constante de rigidez del resorte. ¿En qué unidad? Newton por centímetro. Te dije, si K está en Newton por centímetro, asegúrate que la deformación esté en centímetros y precisamente es la unidad que tengo. ¿Cuántas fuerzas actúan sobre el bloque? No consideres esto como dos superficies en contacto, ¿no? Sino que acá la aplicación de ¿quién? De la fuerza que aplica el resorte al bloque. Ya, las únicas fuerzas que estarían actuando sería ¿quién? El peso vertical y hacia abajo, en este caso 90. Y la fuerza elástica, no. La fuerza elástica acá por X. Profe, ¿por qué vertical y hacia arriba? Porque te dije, la fuerza elástica se opone a la deformación. Como el bloque lo comprime, el resorte no quiere estar comprimido, se opone a esa compresión. Vertical y hacia arriba. De la primera ley, primera condición de equilibrio, fuerza para arriba, la elástica, igual a la fuerza para abajo, el peso. En valor, ojo, en valor. La elástica acá por X, el peso mg. La masa 9, G10, 90. X 0,3. Bien, ese 0,3, ¿cómo lo puedes escribir? 3 décimos. O no, 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 no. O no, no, no. Esto, primaria.
0,3 es 3 décimos. ¿Está bien? ¿Cuánto me estaría saliendo entonces? Tercia y tercia, 30. 10 a multiplicar. 10 a multiplicar. 10 por 30, 300. ¿Qué unidad? Newton por centímetro. ¿Por qué, profe, Newton por centímetro y no Newton por metro? Porque el X está en centímetro. Pues. ¿Estamos o no estamos, chicos? ¿Estamos o no estamos? Sí, profesor. Sí. Y acá el ojo, pe. ¿Cuánto vale la tensión acá? ¿Cuánto vale la tensión acá? 120. 120. Bien. ¿Y acá? 60. 60. Exacto. Al ojo, pe. Oh, no. O tenemos que desarrollar, o te rayas. Al ojo, pe, ¿sí o no? O no. ¿Sí? Eso al ojo. Porque acá el bloque, su peso, 120, dice claramente. 120. Profe, tensión acá, cortecito para el bloque, la tensión hacia arriba. Como son las dos únicas, ya, pe, al ojo. Esta tensión, 120. Pero es la misma cuerda, ya. Para la polea, la tensión de la cuerda que cuelga, 120 y hacia abajo. De la cuerda que lo sostiene, ¿no? En dos ramas. Corte, T y T. Entonces, en la polea de peso despreciable. Para arriba, 2T, para abajo, 120. T, 60. 60 newton. Entonces, ahí estamos terminando los ejemplos. Pasaríamos a los problemas propuestos. ¿Alguna consulta, algún aporte a la clase, criatura? ¿Todo good? ¿Todo good? ¿Alguna pregunta, consulta, inquietud? Todo correcto, incertidumbre? profesor. ¿Todo good? ¿Todo good? Bien. Acá. Me pide el DCL, el diagrama de cuerpo libre para el bloque A. Para el bloque A. ¿Cuántas fuerzas están actuando? Dime las fuerzas que actúan sobre el bloque A. 3. 3. ¿Cuáles son? 3, profe. El peso y 2 normales. Exacto. Como me pide el DCL para... Como solo me pide el DCL, lo aíslo, ¿no? Lo grafico por acá, ¿ves? Ahí está, ¿ves? Me concentro en A. El cuerpo B lo he dejado en líneas punteadas, nada más. Entonces, primero el peso de A, vertical y hacia abajo. Luego por aquí, ¿no? La normal, ahí está la normal, ya la normal, perpendicular. Como son esferas perfectas, la normal debe pasar por su centro. Y aquí hay contacto, ¿no? Entonces, este de acá, esta semicircunferencia, le aplico una normal, ¿ya? Que también va a pasar por el centro. Le llamo normal 1 y aquí normal 2. Y ya está. Ya está el diagrama de cuerpo libre para la esfera A. ¿Estamos de acuerdo? Sí. A ver, otro, profe. Otro. Acá. ¿No? Me dice el diagrama de cuerpo libre para los tres bloques A, B y C. Bloque A, B y C. Entonces, ¿qué hacemos? Tomo el bloque A. Ahí está. Su peso, el peso de A. Profe, por aquí cortecito, la tensión será T. ¿Está bien o no? T. Para el bloque B,
¿sí? La misma cuerda que toca el bloque A, ¿sostiene al bloque B o no, 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 no? ¿Sí? Pero en este caso, cortecito por acá y la tensión sobre T será hacia arriba. Pero como es la misma cuerda, la misma tensión T. Y aparte su peso, el peso del bloque B, pues. Pero date cuenta que hay una cuerda que cuelga de B. Y es diferente a la cuerda que sostiene a B. Entonces por aquí cortecito y la cuerda que cuelga de B tendrá una tensión hacia abajo. Lo voy a llamar tensión 1 para diferenciarla de esta tensión T. Luego, para el bloque C, profe, esta cuerda que cuelga de B a la vez sostiene a C, pero el cortecito para C estará por arriba. Entonces, ahí la tensión 1 porque es la misma cuerda, pero hacia arriba, en este caso, ¿no? El cortecito estará por acá, para C. Y aparte el peso de C, ¿no? Y aparte el peso de C. Ahí están todos los cortecitos, ¿no? Todos los cortecitos. Sí, ¿se entiende el diagrama de cuerpo libre en este caso? ¿Cómo realizarlo? ¿Sí? Sí, profesor. Bien, perfecto. ¿Ninguna inquietud? Los que entienden son los que participan, ¿no? En la mayoría de los casos. Y los que por ahí se complican son los que omiten participar. Entonces, si tú tienes dudas, pregunta, pues. Ya. Pregunta en el Profesor, y momento. todo queda ahí. Sí, claro, pues. O tú dime a ver qué otra fuerza estaría actuando sobre cualquiera de los otros bloques. Porque solo me pide el DCL nada más. ¿No? Ahí dice, realiza el DCL para los 3 bloques. ¿No? ¿En qué parte podría seguir operando? En este caso no hemos operado, sino seguir reconociendo fuerzas. No, normales no hay. Resortes no hay fuerza elástica. Entonces solo hay pesos y tensiones. ¿Sí? ¿Estamos o no estamos, chicos? ¿Estamos o no estamos? Bien, bien, bien. Ahora sí, problema numérico. Ah, no, teoría. A ver, tu fuerte, tu fuerte. Clave, clave. Serpiente. C, profe. Bien. La C, profe. La primera al ojo, presión. ¿No? De la primera ley de Newton se desprende o no menciona implícitamente. El estado natural de un cuerpo es el reposo o la velocidad constante. Para que esto cambie, ¿sí? Para que el estado de movimiento cambie, sobre el cuerpo debe actuar una fuerza. Entonces, de ahí entendemos que la fuerza ¿no? es aquella cantidad que cambia el estado de movimiento de un cuerpo. También de la primera ley de Newton, ¿no? El estado natural de un cuerpo, ¿sí? Es el reposo MRU. Todo cuerpo, ¿no? Quiere mantener ese estado. Bien. Y la tercera, para que una partícula se mantenga con velocidad constante, es necesario que sobre ella actúe una fuerza constante. ¿Cómo sustentas, no? ¿Cómo sustentas la negación? ¿Cómo niegas ello? Sí, y bríndame a ver un ejemplo.
Profe, podría ser que si hay actúa una fuerza sobre ella, entonces ya no estaría en velocidad, prácticamente se pararía. Depende, pe. ¿No? Si aquí, ¿no? Si tú jalas un bloque, ya puede que generes una aceleración. Entonces ya no se mueve a velocidad constante. ¿Ya? Y ahora también puede darse el caso, depende de las condiciones. ¿Ya? Que al aplicar una fuerza, el bloque viaje a velocidad constante. ¿Por qué? Porque tú sabes que aquí hay fricción, hay rozamiento, ¿ok? Hay un rozamiento. Entonces, esta fuerza vence el rozamiento y hace que el cuerpo pueda viajar. Y si esta fuerza y el rozamiento son de igual valor, el bloque viajará a velocidad constante. ¿Ya? Entonces, ¿cómo refutamos esta afirmación? Nos vamos a ir ¿a dónde? Al espacio. ¿Está bien o no? Espacio. ¿Qué pasa si una nave está en movimiento? A ver, una nave está en movimiento. ¿Está bien? Pero de pronto a la nave, ¿sí?, se le apagan los motores. O sea, se le acaba el combustible. ¿No? Y este estaba viajando a cierta velocidad. En el espacio se acaba el combustible, ya no hay propulsión. Estamos hablando en el espacio. ¿Se detiene, se llega a detener el cohete o no? ¿Se llega a detener o viaja con la misma velocidad? A ver, ¿quién me dice? Bien. En el espacio, ¿no? Prácticamente todo es ¿qué cosa? Prácticamente todo es ¿qué cosa? Vacío. Además, en el espacio, ¿no? Decimos que hay ingravidez, ¿no? O gravedad cero, ¿no? Lo correcto es decir gravedad cero. Entonces, si se acaba el motor y el cohete está en movimiento, entonces el estado natural, la naturaleza del cuerpo es mantener su estado en movimiento. En este caso va a mantener su velocidad constante. ¿Y por qué lo mantiene? Porque no hay ninguna fuerza que altere ese estado de movimiento. El peso aquí es prácticamente cero, ¿sí? Vacío, ¿no? Aquí prácticamente no hay fricción. Con lo cual el cohete se va a mover de manera perpetua, ¿no? Va a viajar en línea recta, sin detenerse. Entonces, con lo cual la tercera afirmación es falsa, ¿no? Siendo la clave serpiente. Verdadero, verdadero, falso. Clave, efectivamente, serpiente. Serpiente. En la 4, ¿cuánto sale ahí, criatura? ¿Cuánto sale? Me piden el valor de F, ¿ah? Ahí el valor de F. El peso de A 50 y el peso de B 30. F está sobre B. F es desconocido. ¿Por dónde empezaría a analizar? ¿El bloque A o el bloque B? ¿Cuál El analizo bloque A, primero? El bloque A. ¿Por qué? porque tengo la fuerza de A, el valor de A. Claro. O la pregunta más concreta sería, ¿por qué no empezar en B?
Porque en B hay una fuerza desconocida, no me conviene. Me conviene empezar por donde hay o por donde aparecen fuerzas conocidas. Entonces, empiezo por A. Su peso, 50 newton, ¿no? Si el peso de A es 50, la tensión acá también será 50. ¿O no, o no, o no? Si aquí la tensión es 50, aquí la mitad, 25 y 25. Como es la misma cuerda, aquí también será 25, pero no, 25. Y el peso de B, 30. Me concentro en el bloque B, para arriba 25 y F, perdón, 25 y F, para abajo 30. 25 pasa a restar y F, ¿cuánto me queda? 5 newton. ¿Sí? ¿De acuerdo o no? Sí, sí, sí. Sí, estamos ahí, chicos. Al ojo, ¿no? Al ojo. Pasemos al último antes de pasar a la práctica. Luego a la práctica, los 5 restantes. A ver ahí. Las esferas son idénticas y cada uno pesa 10 newton. Me pide la tensión en la cuerda. Bien. Acá veamos. El peso de la esfera 10 newton, 10 newton. Por acá, ¿no? Cortecito. Por acá, cortecito. Tensión. Normal 1 por acá, normal 2. Las esferas se tocan. Fuerzas de reacción. Cuando la fuerza de reacción, ya en este caso, cuando la fuerza de reacción es entre dos cuerpos, ya, dos esferas, una bloque, una esfera, se denota con la letra R. Decimos, las fuerzas opuestas se deben cancelar, siempre y cuando si el sistema se encuentra en equilibrio. Las horizontales se cancelan. R1 y R2 son opuestas, se debe cancelar. Y las verticales, ¿sí? Debe cumplir el método práctico. Para arriba T, para abajo 10 y 10. La tensión 20 newton. Clave vaca. Clave vaca. ¿Sí? Entonces, si no hay preguntas, pasemos por favor a la práctica, que está al ojo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo ahí, chicos, chicas, niños, niñas? Podemos pasar con confianza a la práctica entonces, chicos. Muy bien, ahí Alejandro nos ha mandado el enlace. Bien, ninguna pregunta, podemos pasar a la práctica entonces, chicos. Bien, todos en la práctica, por favor, todos en la práctica. Está easy. Easy, chicos. Al ojo.
Alojazo, chicos, ¿eh? Aplicaciones de lo que hemos visto, nada más. Al ojo, chicos, ¿no? Algunos se preguntarán, profe, ¿por qué tan fácil? Si lo ves fácil, me alegro. En realidad sí lo es, ¿no? Pero es un proceso, chicos. Sí, muchos de sus compañeros no han tenido una buena preparación. Recuerden que esta práctica se da sin haber estudiado, se da luego de haber dado una introducción del tema, nada más, y algunos ejemplos o ejercicios. Ya, claro, siempre va a haber, ¿no? Que algunos capten mejor que otros. ¿Por qué? Porque todos tenemos diferentes habilidades, chicos. Todos tenemos diferentes habilidades. No nos podemos sentir superiores, ¿no? Somos mejores en algunos aspectos, está bien. ¿No? Aburrido sería que todos fuéramos buenos en lo mismo, ¿no? Cada uno es bueno en ciertas áreas. Pero ahora, los cursos que se brindan son formativos, pues. Cursos que toda persona en general debería de conocer, ¿no? Muchos dicen, ay, matemáticas sí, no sé. Imagínate física, pues, ¿no? Química o biología. Pero todo el mundo debería saber, ¿no? Esos cursos básicos, formativos. Luego ya uno tiene la libre opción de especializarse, dedicarse a un rubro, ¿no? No necesariamente carreras universitarias, sino pueden ser artes, ¿no? Danzas, deportes, música, etcétera, ¿no? Ya depende de elección, del gusto de cada persona. Pero sin alejarse de la formación educativa, pues, chicos. Muy importante, ¿no? Muy importante. A ver. Estamos en 53 respuestas. La 1 al ojo, pues, ¿no? Si te equivocaste en la 1, tenemos ahí problemas, ¿ah? Si te equivocaste en la 1 o si lo marcaste la champa es porque no tienes ningún interés en aprender en términos generales, no normal ni en mi curso, no tienes interés en aprender. O tienes un problema de atención. Dos cosas. ¿Ya? ¿No te interesa aprender o tienes un problema de atención? ¿Ya? Ahora, que le pongas otras excusas. Ay, profe, yo no soy bueno en física. Eso ya son excusas apartes. En el cual tú te refugias para librarte, ¿no? Ese es el gran problema de las personas, ¿no? En general. Librarse de las culpas, de las responsabilidades, ¿no? Con excusas, pretextos.
Al ojo, qué violento, todo violento, chicos, al ojo. Sí, sin ver sale, la uno sale sin ver, que chicos. No. Bien, ya va a culminar el tiempo, vamos terminando, por favor, chicos, chicas. 67 respuestas. ¿Quién tienes un promedio? El aula tiene un promedio de 13, ¿no? Ya. Bien, hay algunos asistentes que no tienen ningún interés, ¿no? Y que marcan al champazo, y es por eso que muchas veces perjudica el promedio del aula, pues. Ya.
Bien, nos quedamos en 69 respuestas, chicos. Vamos a continuar. Ya, vamos a continuar. Bien, confirmemos por favor que todo esté ok. Audio y pantalla. Audio y pantalla, chicos. Las 5 ya habíamos resuelto. A ver. Ahí, por favor. Sí, confirmen, chicos, por favor. Audio y pantalla. Muy bien, muy bien. Bien. Sí, sí, ahorita llegamos al 8. Vamos a resolver los 10. No se preocupen. ¿Cuánto sale ahí, chicos? Al ojo. Pues. Me pide la reacción del piso sobre la persona. El bloque pesa 200 y la persona 600. Ya, pues, easy. Easy, chicos. El peso del bloque 200. La tensión en toda esta cuerda igual a 200 también. ¿Sí? La tensión acá 200. Aquí de frente, pues la mitad ya. La mitad, ¿no? 100 y 100. Acá también, ¿cuánto será? 100. 100. ¿Sí? 100 y 100. Pero aparte actúa el peso 600 y la normal que quiero hallar. En la persona. Para arriba igual para abajo. Para arriba, ¿no? La normal y 100 de la cuerda. Y para abajo el peso 600. 100 a restar y la normal 500. Pues 500, ¿no? 500. ¿Sí? Clave dedito. Clave dedito. Ya, clave dedito. ¿Sí? Bien. Ahora sí. Bien, ¿ahí cuánto sale al ojo? El sistema está en equilibrio, nos dice. Me pide el peso de A. Si B tiene un peso de 10 newton. Me pide el peso de A. Entonces, rápidamente, ¿por dónde empiezo? ¿Por A o por B? Empiezo por donde tengo datos. Tengo datos en B, pues. Empiezo en B. Empiezo en B. Entonces, el peso de B, 10 ahí dice. La tensión acá, ¿no? Como es una sola cuerda, 10, pues. 10. Misma cuerda, 10 por acá. Misma cuerda, 10 por acá. 10 y 10. Profe, acá ¿cuánto será? Será 20, pues, ¿no? 10 y 10, 20. Para abajo también 20. ¿Está bien? 20 acá y 20 acá, ¿no? ¿Está bien? Entonces esta cuerda 20. Profe, 20 y 20, 40. Acá 40 también. En toda esta cuerda 40. 40. 40. Acá 40, ¿no? 20 y 20, 40. En toda esta cuerda 40. El peso de A acá en A. Para arriba 40, para abajo 40. El peso de A 40. ¿Pues? Clave de. Clave dedito. ¿Sí? Clave dedito.
al ojo. Al ojo. La 8. Por ahí querían la 8. Por ahí querían la 8, ¿no? Ahí está. Me pide la deformación del resorte. K igual a 50 newton por metro. La masa 3 kilogramos. Y G10. Bien, empiezo pues, ¿no? Ahí está. El bloque 30, ¿no? El bloque 30 newton de peso. Las tensiones acá, ¿cuánto es? La mitad 15 y 15, ¿no? ¿Ya? 15 y 15 por acá, ¿o no? ¿Está bien o no? Por acá 15 newton, 15 newton, ¿sí? Profe, y aquí también fuerza elástica, ¿no? Todo este sistema lo jala. La fuerza elástica para arriba, acá por X. Te pregunto, ¿la fuerza elástica cuánto debe valer? ¿No? La fuerza elástica para abajo 15 y 15, 30, ¿sí o no? Y la fuerza elástica es K por X. K50 por X, 50X. 15 más 15, 30. 0 y 0 se va, 5 a dividir. Me quedaría 3/5, pero en metros. Bien. ¿Por qué en metros? Porque K está en newton por metro. Si K está en newton por metros, X me sale en metros. Pero ojo, las alternativas están en centímetros. Un metro, todos sabemos. Un metro, 100 centímetros. Un metro, 100 centímetros. Entonces, reemplazo, pues. Un metro, 100 centímetros, 100 entre 5, eso es 20. 20 por 3, 60. Entonces será 60 centímetros, pues. Clave serpiente. Clave serpiente. ¿Sí? Clave serpiente. La 9. ¿Cuánto sale la 9? ¿Cuánto sale la 9, chicos y chicas, niños y niñas? Jovencitos, señoritas. ¿Cuánto sale la 9? ¿Cómo van en álgebra? Aquí al ojo, que no. Horizontales. Para la derecha, f cuadrado más 30 más 30. Para la izquierda, 240 más 88f. Bien. Entonces, ese 88f para la izquierda como menos 88f. 30 más 30, 60. 240 pasa a restar. 60 menos 240 menos 180. ¿Estamos claros en eso? Te rayas. Algebrita elemental. Traspaso de términos en una ecuación. ¿Sí? ¿De acuerdo en ello, chicos? ¿Chicas? Todo correcto, profesor. Bien. ¿Alguien sabe cómo resolver una ecuación cuadrática? ¿Aspa simple o fórmula general? Ello lo vas a aprender en este módulo, ¿no? Yo te digo, descomponemos f cuadrado es f por f. 180 es 90 por 2.
Profe, pero está el menos. Entonces, deben tener signos opuestos. Yo quiero que al operar me salga negativo. El mayor debe tener menos y el mayor más. Más por menos, menos. 90 por 2, 180. Opero en aspa y me debe dar el término central. Menos 90F más 2F menos 88F. Ya está. Entonces, esto me va a quedar de la siguiente manera, mira. Ya descompuse. Me va a quedar de la siguiente manera. F menos 90 por F más 2. Este producto igual a 0. Igualas a 0. Igualas a 0. Y aquí también igualas a 0. Un valor será F menos 90 igual a 0, F 90. F más 2 igual a 0, F menos 2. F no puede ser negativo. Estamos hablando de valores de magnitudes, ¿no? Por lo tanto, clave dedito. Clave dedito. Profe, no entendí bien eso de aspa simple. No te preocupes. Porque eso lo vas a ver más detenidamente en álgebra, pues, ¿no? Que es todo un curso. En la resolución de este problema tuve que aplicar el aspa simple, pues por eso más o menos te da una idea. ¿Ya? La 10 dice, el bloque se encuentra en equilibrio. Me pide la longitud natural del resorte. Miren, la longitud natural del resorte es así. Coloco este bloque, se comprime. ¿No? Se comprime de tal manera que su longitud se va a reducir a 6 centímetros. Debido al peso mg. Se comprime, la fuerza elástica se opone a esa compresión, será hacia arriba, fuerza elástica K por X. Dato del problema, la constante de rigidez es 5 newton por centímetro. Entonces vamos a suponer que se deformó una longitud X. La longitud natural será la deformación más estos 6 centímetros de acá, que es la longitud deformada. Entonces, fuerzas verticales, para arriba la elástica, para abajo el peso. Elástica K por X, el peso mg. ¿Sí? G10, M4, K5. Quinta 1, quinta 2, 2 por 4, 8. Profe, ¿por qué centímetros? Te dije. K, newton por centímetro, X, la deformación en centímetros. Luego, en el resorte, ¿qué se cumple? Ah, ya. La longitud natural será la deformación más estos 6 centímetros. X8 más 6, 14. Clave achita, pues. Clave achita. Entonces, con esto terminamos los 10 ejercicios.